Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el contenido que corresponde a la semana de estudio número 28. Este contenido está diseñado especialmente para noveno, primer año de bachillerato y segundo año de bachillerato. Recordemos que estamos viendo la unidad número 3 en el caso de segundo año de bachillerato, en el caso de noveno y primer año de bachillerato, la unidad número 4. Estamos en el tema número 4, función y modularidad. Para entender a qué nos referimos con las funciones y la modularidad, hay que entender lo siguiente. Hay que entender qué son las funciones, qué son los parámetros, qué son los retornos de valor, qué es la modularización y cómo implementar todo esto en una buena práctica. Vamos a recordar que para entender un poco mejor la explicación, vamos a poner en práctica lo que veamos y vamos a responder un par de preguntas para el examen. A medida que el código crece, se vuelve vital organizarlo de manera eficiente para evitar duplicar código, facilitar la resolución de errores. Las funciones son bloques de código reutilizables, diseño para realizar una tarea específica y aislada. En Python se definen usando la palabra def cuando vamos a crear una función, seguida del nombre descriptivo y los paréntesis. Las funciones pueden recibir datos o entradas, que son los famosos parámetros, dentro de paréntesis, y devuelven un resultado procesado eh, al programa principal mediante la palabra clave return, o sea, el valor de retorno. La modularización consiste en dividir un sistema de software grande en archivos o componentes más pequeños, o sea, módulos, permitiendo que el código sea más limpio, fácil de leer y ordenado. Esto promueve la aplicación de buenas prácticas de programación, garantizando que el mantenimiento y la actualización de las aplicaciones sean procesos sencillos, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Vaya, para poder mejor entender esto de la modularización, funciones, parámetros, vamos a Visual Studio Code, que es nuestro IDE, nuestro entorno de desarrollo integrado, y vamos a empezar a hacer un ejemplo sencillo. Va a ser el ejemplo número 4. ¿Y qué vamos a aprender en este ejemplo? Vamos a aprender acerca de la creación y uso de funciones. Creación y uso de funciones. Muy bien. Como ya lo vimos en la explicación, cuando nosotros vamos a crear una función, usamos la palabra def. Definición, déjenme agregar este pequeño comentario que está aquí. Definición de una función para calcular el IVA en El Salvador. Y recordemos que en este caso el IVA es del 13%. Solo hacer ahí el pequeño paréntesis. Es del 13%. Muy bien. Ahora sí, empezamos con la función. La definimos con la palabra def. Y como lo que va a hacer es calcular, a mí me gusta más usar el kame case que el snake case. Así que calcular IVA. Así se va a llamar mi método. Y entre paréntesis va a ir monto base. ¿Qué es eso del parámetro? El parámetro básicamente es como aquel ingrediente que va a utilizar. Vaya, digamos que la función es como una receta. Una receta, la cual si yo sigo una receta de de cómo preparar el pavo para Navidad, yo al final el resultado que yo espero es un pavo sabroso, un pavo exquisito que yo pueda degustar con mi familia, por ponerles un ejemplo. Entonces aquí lo que estamos haciendo es creando una función, el ingrediente principal va a ser el monto base y ya vamos a diseñar la fórmula que va a seguir. Vamos a agregar otro comentario y el comentario que vamos a agregar sería el siguiente. Esta función recibe un monto y devuelve el valor del IVA, que ya anteriormente lo dijimos que es del 13% del IVA correspondiente, dependiendo la compra que realice. Ahí cabe hacer la aclaración.
Va, yo le hice un pequeño cambio. El comentario que está ahí es para comentarios largos. El mío solo era de una línea, entonces opté por usar el numeral en lugar del otro símbolo que es para comentarios que son de párrafo, por decirlo así. Vaya, el IVA, ¿a qué va a ser igual? El IVA va a ser igual. Déjeme cambiarle aquí rapidito. El IVA va a ser igual al monto base. Aquí mando a llamar el monto base. Y el monto base va a ser multiplicado por 0.3, que ese es el IVA. Y al final eso me va a retornar lo que es el IVA. Ese es el método que yo he creado. Ok, yo uso el monto base. ¿Y qué es el monto base? Aquí lo voy a definir. Voy a agregar otro comentario. Uso de la función. Como les digo, anteriormente solo creé la función. Ahorita lo que voy a hacer es mandar a llamar a esa función. Dicho de otra manera, es como que yo creé la receta, pero todavía no he preparado la comida. Solo creé la receta, pero solo la escribí en un papel. Ahora, por decirlo así, ya conseguí todos los ingredientes y voy a empezar a preparar ese manjar, por decírselo así. Precio del producto. Ok, precio del producto. Vamos a tener un producto que va a valer $100, por decirlo así. Vamos a usar decimales. Ok, $100. Y el IVA calculado, ¿a qué va a ser igual? Aquí lo que yo hago es mandar a llamar mi método, que mi método se llama calcular IVA, y lo que va a agarrar es el precio del producto, o sea, lo que definí anteriormente. ¿Qué significa? Que el resultado que yo debería de esperar es que de esos $100 le va a sacar el 13%, lo cual equivale a $13. Así de sencillo. Entonces, ahora voy a imprimir unos pequeños mensajes para tener como esa salida. ¿Qué es lo que me va a imprimir? Va a ser lo siguiente. Me va a decir, el monto base, o sea, el precio del objeto es, me va a decir cuánto vale el objeto por sí solo, por decirlo así, sin IVA, haciendo la aclaración. Aquí lo que me va a devolver es el precio del producto, o sea, me va a devolver los $100. Pero aquí, en este otro, ¿qué me va a devolver? Lo que me va a devolver es el IVA calculado. Y ahí incluso hacemos la aclaración por si él no logra descifrar de cuánto es el IVA. Ahí le aclaramos que es del 13%. Y aquí sencillamente mando a llamar este resultado que me va a calcular la función automáticamente. IVA calculado. Ahí está. Y por último, porque el chiste no es que él sepa las dos cosas por separado, sino que al final le muestre un solo resultado, el precio total va, porque es lo que le interesa al cliente. No es qué tanto vale esto, qué tanto vale esto con IVA o sin IVA, a él le interesa cuánto va a pagar. Y al final ese es el objetivo del programa. Entonces, para eso lo que hacemos es devolver el precio del producto más el IVA. Muy bien. Vamos a ver el resultado final. Y, ok, no lo había guardado. Ejemplo 4. Le vamos a poner segundo año de bachillerato. Y por ende le vamos a poner unidad 3. Vale. Ahora sí, esperamos a que cargue. Demasiado grande tengo esta pantalla. Vale, aquí me dice que el monto son $100. El IVA calculado son $13 y el precio total son $113. Estamos bien. Alguien me puede decir, pero $100 es una cantidad muy, muy fácil de calcular. Ok, vamos a poner números al azar. Déjenme ver. Ok, hasta el más puse de. Déjenme poner el punto y vamos a poner, vale. Ese es el precio y él me va a calcular el 13% de ello. Ahí está, me dice que es 8.53. Vamos a hacer la debida comprobación solo para asegurarnos. 65.64 entre 0.3. Uy, me dio un resultado diferente. 65.64 por 0.3. Hoy sí, ya ve, a mí no me falló la calculadora, sino me falló la lógica a mí.
Va, y como pueden ver, el resultado es el que yo estaba haciendo. Y obviamente eso lo que hace es sumar esos 65,64 y al final devuelve esto. Yo al final aquí podría hacer redondearle los decimales porque está dando demasiados decimales. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Que hemos visto que al tener una función, este por decirlo así es un módulo, es una parte del código. Si yo, imagínense que por error puse 11%, yo ya sé rápidamente a qué parte del código debo de ir para corregirla. Porque aquí sencillamente está dividido por la función, aquí está el producto, la información del producto, y aquí por último está toda la información que me devuelve, las salidas, por decirlo así. Entonces, se me enredó la lengua. Cuando tenemos una modularización en el código, lo hacemos como por parte. Cada parte está bien definida y a la hora de hacerle mantenimiento se nos hace súper sencillo. ¿Por qué? Como les repito, cuando todo está en su lugar es fácil encontrar los errores. Pero cuando es un total caos, que son cientos y cientos de líneas de código, no sabemos ni por dónde iniciar. Entonces esas son las ventajas de la modularización. El retorno es lo que yo al final espero y al final de este método lo que yo espero es que él pueda calcular correctamente el IVA. Así de sencillo. Cuando se crea una función, siempre tiene que haber como un resultado final. ¿Y qué sería lo que ustedes van a transcribir de este tema? Es tema 4, funciones y modularidad. Si usted gusta puede copiar el subtema y se va directamente al resumen para el cuaderno, que está arriba del código. Este bloque introduce los principios del diseño limpio de software a través de funciones parametrizadas y modularidad, enseñando a empaquetar bloques de código lógico para su reutilización constante dentro de un desarrollo estructurado. Vaya, vamos con las preguntas del examen. ¿Qué palabra clave se utiliza en Python para dar inicio a la definición de una función propia? Opción A, function. Opción B, def. Opción C, create. Opción D, void. En este caso, como ya lo vimos en el código, es la opción B. ¿Qué son los parámetros de una función? Opción A, los mensajes de error de sintaxis que muestra la pantalla. Opción B, variables opcionales que reciben la función para trabajar con datos externos al invocarse. Opción C, las líneas de comentario que explican el funcionamiento del sistema. Opción D, los nombres de los archivos donde guardamos el código en Python. Aquí, ojo, a esto no lo mencioné, los parámetros son variables opcionales. Yo las puedo agregar como también no las puedo agregar y no generaría ningún problema. Aunque lo normal es agregarlas porque a la hora de invocar o hacer los cambios, yo fácilmente sé qué ajustes debo de hacer. Entonces lo ideal es agregarlas, ¿verdad? Entonces, en este caso, como le repito, sería la opción B, referente a los parámetros. Hoy vamos con la pregunta 3. ¿Qué instrucción se utiliza para enviar un valor de regreso desde el interior de una función hacia el programa principal que le invocó? Set, opción A, B, output, C, return y D, exit. En este caso ya vimos que es return. ¿En qué consiste el principio de modularización en el desarrollo de software? Opción A, escribir todo el código de la aplicación dentro de una única y enorme línea continua. Opción B, dividir un programa complejo en partes pequeñas, independientes y manejables llamadas módulos. Opción C, en cambiar todas las variables numéricas por letras aleatorias para protegerlas. Opción D, en forzar al sistema a ejecutar el código únicamente de noche. Ya vemos que es básicamente dividir algo complejo en pequeñas partes para poder manejarlo mejor. Y la pregunta 5. ¿Qué ventaja inmediata aporta el uso de funciones en el desarrollo de aplicaciones? Elimina por completo la necesidad de usar variables dentro de los programas. Permite reutilizar bloques de código evitándolos escribir la misma instrucción repetidas veces. Hace que la computadora gaste menos energía al procesar datos. Transforma el entorno comandos en Python con una interfaz táctil en 3D. ¿Qué ventaja inmediata aporta el uso de funciones? Básicamente permite reutilizar bloques de código, evitándonos escribir la misma instrucción repetidas veces. Con esta función, yo ya no necesito ponerle que a este producto le calcule el 13%. Solo mando a llamar el método y él ya sabe lo que debe de hacer. Entonces, con esta función, como le repito,
me ahorro ese proceso de que cada producto, ok, no te olvides que este es el precio, a eso calcula el 13% y a eso devuelve el precio total. Todo eso lo he, como les digo, resumido en una función, que al final me va a hacer el trabajo. Por cierto, le voy a tomar una pequeña captura para que les quede a ustedes y lo puedan replicar. Al final, recuerden que la práctica hace el maestro y el objetivo es que ustedes puedan replicar esto. Bien, y por si ahí hay pequeñas dudas eh, referente a esta pregunta de función, se la voy a corroborar para que usted vea, ¿verdad? Ya que pudiera ver que hayan errores, para que usted vea que es tal la opción que hemos elegido. Incluso me implementó un código. Aquí me dice que es la que yo había elegido, ¿ve? Y con esto estaríamos cerrando la sesión de hoy. Como puede ver, Python cada vez se va volviendo más interesante y hoy aprendimos un principio muy importante como es la modularidad. Si Dios nos permite, nos estaremos viendo en un próximo video.